Capítulo 11. California, quinta parte. Durante el largo periodo en que el príncipe heredero estuvo en California, construyendo una colonia pionera y regresando, ocurrieron muchos cambios importantes en México. Stephen Austin, el padre de Texas, se vio sorprendido por las duras condiciones impuestas por el gobierno mexicano. Aunque al principio se resistió, terminó aceptando ante la actitud inflexible del emperador, quien dejó claro que, si no estaba de acuerdo, no tenía por qué importarle. Una vez resuelto el asunto de Texas, el emperador aprovechó un escándalo de malversación, relacionado con la confiscación de propiedades de los peninsulares, como pretexto para reemplazar a algunos comandantes de las fuerzas regionales. Los comandantes, furiosos, fueron convocados, pero al poco tiempo se vieron obligados a rendirse. Si se negaban, tendrían que enfrentarse al ejército central y, de ser derrotados, serían ejecutados. No tenían otra opción, el gobierno central ahora contaba con más recursos y el pretexto del emperador era sólido. El emperador, en su astucia, retrasó la promulgación de la Constitución hasta que completó la sustitución de los comandantes. Utilizó los bienes confiscados para pagar los salarios de soldados y funcionarios, y comenzó a contratar más empleados para enviarlos a las provincias. En medio de esta situación, los diputados republicanos criticaban con furia a Agustín I, pero la mayoría de los ciudadanos no comprendían por qué. Para ellos, el emperador parecía estar cumpliendo con su trabajo. Esto es una dictadura. Agustín I, detén la dictadura. ¿De qué hablan? ¿Cómo puede ser una dictadura que envíe funcionarios a las provincias a recaudar impuestos? Exacto. No existe ninguna ley que diga que solo nosotros debemos pagar impuestos. Mientras el país recuperaba su estabilidad y en Ciudad de México se reanudaba la recaudación de impuestos, comenzaron a circular rumores de que las provincias no estaban pagando. Naturalmente, la reacción de los ciudadanos fue de total indiferencia. Si los diputados no hacen su trabajo, ¿es mi deber estabilizar el país? ¿Cuál es el problema? Su Majestad debe promulgar la Constitución con urgencia para que podamos cumplir con nuestras responsabilidades. Entonces, acepten mis condiciones, ¿no es así? Esta tensión continuó durante un año entero. Durante ese tiempo, los comandantes provinciales fueron reemplazados, las cosechas de las haciendas confiscadas comenzaron a fluir y el emperador utilizó esos recursos para comprar minas de plata. Esto le permitió acuñar una gran cantidad de pesos, obteniendo jugosos beneficios de señoreaje. A pesar de que México seguía teniendo una enorme deuda nacional, la economía empezaba a revivir lentamente. Con los ingresos obtenidos, el emperador logró expandir el ejército central. No creo que podamos resistir mucho más. Si esto se prolonga un año más, la monarquía constitucional no sobrevivirá. Está sugiriendo que aceptemos la constitución del emperador, le otorga demasiado poder. Tienes razón. Además, ni siquiera contempla un sistema federal. Dejemos el federalismo de lado por ahora. Incluso entre nosotros hay desacuerdos. Además, la propuesta de Agustini es técnicamente una monarquía constitucional. ¿Qué acabas de decir? ¿De qué lado estás? Los diputados republicanos ya no podían mantener su unidad. Se dividieron en dos facciones, una que quería aceptar la propuesta del emperador y otra que se negaba a ceder. Ya hemos resistido todo lo que podíamos. Si seguimos demorando, la existencia misma del Parlamento podría verse comprometida. Los ciudadanos no están descontentos con el gobierno del emperador. Sai. Intentemos llegar a un acuerdo razonable. Finalmente, los republicanos cedieron ante la propuesta del emperador. Aunque a Agustín I no le entusiasmaba la idea de una monarquía constitucional, una conversación con su hijo mayor le hizo entender que el mundo había cambiado radicalmente desde la Revolución Francesa. Su hijo insistió en que la ola de liberalismo y republicanismo, una vez iniciada, no podía ser detenida. Al menos, en apariencia, debían ceder y llegar a un compromiso. Así se redactó la primera Constitución del Imperio Mexicano, cuyos puntos principales fueron los siguientes: el emperador ejerce la soberanía en nombre del pueblo. La religión oficial del Imperio Mexicano es el catolicismo romano. El Parlamento será unicameral, y sus miembros serán elegidos por votación.
Los diputados tendrán un mandato de 4 años, con un máximo de 3 periodos, sumando un total de 12 años. El Parlamento tendrá poder legislativo y la facultad de elegir al primer ministro, pero el emperador tendrá derecho de veto. El primer ministro podrá proponer al emperador los nombramientos de los responsables de los distintos ministerios, pero el emperador podrá ejercer su veto. El emperador tendrá el poder de emitir órdenes ejecutivas para dirigir al gobierno. El emperador poseía el poder militar y diplomático, pero para declarar la guerra necesitaba la aprobación de más de 2/3 del Parlamento. Cada estado era gobernado por un gobernador designado por el emperador, quien debía actuar conforme a la constitución imperial y las directrices del gobierno central, con un mandato de 8 años. Los jueces de la Corte Suprema, también nombrados por el emperador, tenían un mandato de 12 años. El emperador, además, tenía la autoridad para destituir a cualquier funcionario público a su discreción. Para modificar la Constitución, se requería la aprobación de más de 2/3 del Parlamento y la autorización del emperador. A esto le llaman monarquía constitucional. Es una monarquía constitucional solo de nombre. En realidad, es una constitución que le da al emperador control total sobre todo, aunque, al menos hay votaciones y un sistema que refleja las opiniones del Parlamento y del primer ministro. Sí. Supongo que así es como empiezan las cosas, ¿no? Dentro del Partido Republicano, las opiniones sobre la Constitución estaban divididas, pero Agustín I la consideraba un ejemplo generoso y excelente de monarquía constitucional. Es una monarquía constitucional más que decente. Ajá. Pasaron 6 meses más y el Parlamento eligió un primer ministro, quien, a su vez, presentó al emperador las nominaciones para los ministros. El emperador revisó cuidadosamente cada nominación y aprobó solo a aquellos que le complacían. También nombró a los jueces de la Corte Suprema y a los gobernadores de los estados. Aunque la mayoría de las decisiones seguían la voluntad del emperador, tanto el primer ministro como el parlamento ejercían una influencia considerable, siempre que no desafiara los deseos del soberano. Los partidarios de Agustín I, y, la Iglesia, los terratenientes y los diputados conservadores, estaban satisfechos con el rumbo de los acontecimientos, y el imperio mexicano comenzaba a estabilizarse. Sin embargo, a pesar de la aparente tranquilidad, Agustín I, tenía una preocupación latente: su hijo, que había partido hacia California, seguía siendo un enigma. No sabía si estaba vivo o muerto, ni cuándo regresaría, si es que seguía con vida. Querido, ¿no deberías al menos enviar al ejército para buscarlo? Está bien. Ya ha pasado 1 año y medio, realmente le habrá ocurrido algo, pensó el emperador, comenzando a inquietarse. Su esposa, María, llevaba 1 año presionándolo, angustiada por Jerónimo, y Agustín I, aunque al principio confiado, comenzaba a compartir esa preocupación. Quizá fui demasiado apresurado al darle mi consentimiento. En su momento, la emoción por la confiscación de propiedades de los peninsulares lo había cegado, olvidando que su hijo solo tenía 15 años. ¿Acaso no era demasiado joven para enviarlo a trabajar tan lejos, hasta California? Agustín I se arrepentía de haber enviado a su primogénito a una misión tan arriesgada. Asterisco. Mientras el emperador y la emperatriz se preocupaban por su hijo mayor. Allí está la Ciudad de México. Habían pasado 5 meses más. Tal como se había previsto al partir, el viaje completo había tomado 1 año y medio. Con 294 libras de oro, puedo iniciar un negocio aún más grande. Sabía que tendría que compartir algo de las ganancias con los pioneros que seguían confiando en él y trabajando como mineros, pero incluso eso lo consideraba una inversión. Había maneras de recuperar todo. Jejeje. Dicen que los verdaderos ricos durante la fiebre del oro no fueron los que buscaron oro, sino los que comerciaron con los mineros. Un ejemplo clásico de esto era Levi Strauss, quien fundó la primera marca de jeans del mundo. Levi Strauss abrió su tienda, Levi Strauss & Co., en 1853, en pleno auge de la fiebre del oro en San Francisco. Comenzó vendiendo diversos tejidos y tiendas de campaña junto a su familia, pero en 1871 desarrolló los primeros jeans con remaches, alcanzando su primer gran éxito. Los jeans se expandieron hacia el este después de la Primera Guerra Mundial,
alcanzando un éxito aún mayor. Luego, tras la Segunda Guerra Mundial, se convirtieron en un fenómeno global gracias a la cultura del rock y la generación hippie, cosechando triunfos cada vez más grandes. No solo fue un éxito triple, como un do de pecho en 3 niveles, sino que los remaches ni siquiera eran difíciles de fabricar. El éxito de los jeans no se debió a la tela de mezclilla. De hecho, Levi's originalmente fabricaba los pantalones con un resistente algodón en lugar de mezclilla. La clave del éxito de los jeans fue el remache, un pequeño pasador de metal maleable que se utilizaba para unir de forma permanente materiales delgados. En el caso de los jeans, servía para fijar 2 o más piezas de tela de manera duradera. Esto no tiene comparación con coser simplemente con hilo, la durabilidad está en otro nivel. Los remaches, colocados en las áreas de mayor tensión, refuerzan la tela y previenen los desgarros. Ubicándolos estratégicamente en los puntos más vulnerables, como los bolsillos delanteros y traseros, y añadiendo material extra, se puede crear un pantalón robusto y funcional, ideal para el trabajo pesado. Estos pantalones ganaron una popularidad inmensa entre los mineros durante la fiebre del oro en California, y pronto se extendieron entre otros trabajadores manuales del oeste, vendiendo alimentos, agua, alojamiento, ropa de trabajo, tiendas de campaña y picos en San Francisco y Sacramento. El éxito está garantizado. Además, con el monopolio de las principales minas de oro, las verdaderas ganancias de la fiebre del oro serán mías. En lugar de organizar grandes expediciones, podría simplemente repartir tierras a los buscadores de oro, y así California se colonizará por sí sola. Es cierto que los conservadores no estarán contentos con la fuga de personas debido a la fiebre del oro, pero no seré yo quien reclute colonos masivamente. Con los rumores del oro ya extendidos, nadie podrá culparme por la afluencia de personas a California. Para comenzar mi negocio a gran escala, traje a 5 carpinteros desde California. Esto no era parte del plan original. No puedo manejar el negocio solo, especialmente cuando tengo varios proyectos en marcha al mismo tiempo. Necesito personas que trabajen por mí. Si fuera solo cuestión de habilidad, lo mejor sería buscar talento en la capital o en el extranjero. Eso era lo que planeaba en un principio, pero luego cambié de opinión. Julio Cervantes me enseñó bien. El trabajo debe hacerse con personas en las que confíes. No se puede confiar a ciegas en alguien que no conoces. Así que busqué entre los pioneros, aquellos con quienes más tiempo he pasado desde que llegué a este mundo. De entre 30 carpinteros, seleccioné a los 5 más confiables e inteligentes. No tenían que ser necesariamente carpinteros, pero la mayoría de los que trabajaron conmigo lo eran, así que no había mucho de dónde escoger. En realidad, me hubiera gustado traer al maestro carpintero Andrés, pero era imposible, ya que era una especie de líder en la colonia. Además de ellos, traje a 2 jóvenes conmigo a Ciudad de México. Después de ofrecer favores a Andrés, quien me ayudó mucho, y a Víctor, quien reveló los planes criminales de Julio, ambos me pidieron que educara a sus hijos. Los 2 jóvenes tienen 17 años, como yo. Mi plan es enviarlos a la universidad. Mientras ordenaba mis pensamientos, estábamos entrando en Ciudad de México, cuando de repente aparecieron soldados. Asterisco. Su Alteza, Su Majestad ha ordenado que lo llevemos de inmediato. ¿Tienes idea de cuánto ha estado preocupada tu madre? Agustín I, estaba claramente irritado por mi tardanza y me reprendió. No importa, ahora que has vuelto sano y salvo, todo está bien. Mi madre, evidentemente preocupada, me abrazó, a pesar de que ya no era un niño, acariciando mi cabeza. Bueno. Pensándolo bien, en esta época no había forma de saber si alguien estaba vivo o muerto, y su hijo de tan solo 17 años estuvo fuera casi 1 año y medio. Supongo que fui un mal hijo. Teniendo en cuenta mi posición como príncipe heredero, incluso yo puedo admitir que fue una decisión arriesgada. Pero era algo que debía hacer. Cambiemos de tema. Lo siento. Traté de regresar antes, pero me retrasé porque encontramos oro cerca de la colonia y me quedé a extraerlo. ¿Qué? ¿Oro? Sí. California está llena de oro. En 8 meses extrajimos 294 libras. Vaya. Eso es impresionante,
Le mostré el contenido del carro que había traído al palacio. Nada menos que 98 lingotes de oro de 3 libras cada uno. Incluso Agustín I. Quedó asombrado por el resplandor dorado. Ojo, impresionante. Veo que tu retraso estaba justificado. Hijo. Aún así, no vuelvas a ir a California. Mi madre estaba visiblemente preocupada de que pudiera volver a irme. No te preocupes, querida. Nuestro hijo pronto ingresará a la academia militar. Sí, no te preocupes. ¿Qué? ¿Por qué te sorprendes? El emperador también es el comandante en jefe del ejército imperial. ¿Acaso creías que el príncipe heredero del imperio no necesitaría conocer sobre el ejército? Pero. Ya he estado en el ejército una vez. Una vez es suficiente, ¿no? Bueno, al menos en mi vida anterior. Padre, creo que mi vocación está más en la administración que en el ejército. Podemos alcanzar la prosperidad del reino a través del desarrollo empresarial y territorial, ¿no es así? Silencio. Su voz resonó con autoridad inquebrantable. No te estoy diciendo que debas pasar toda tu vida como militar, pero antes, debes graduarte de la academia. Es una orden. Agustín I me observaba con una mirada fría y severa, dejando claro que nada de lo que dijera cambiaría su decisión. Por más que intentara razonar, no cedería. ¿Entendido, padre? Mis palabras fueron apenas un susurro, cargadas de resignación. En ese instante, todo el plan que había trazado meticulosamente durante los últimos 5 meses comenzó a desmoronarse, como un castillo de naipes al primer soplo de viento. Hasta aquí la parte 5 de California, capítulo 11 de Me convertí en el príncipe heredero del Imperio Mexicano. Si el video te ha gustado, por favor suscríbete, comenta qué otra historia quieres que traigamos al canal. Activa la campana para que YouTube te notifique cuando subamos el próximo video. Tengan un excelente y bendecido día.